En el Ministerio Internacional Jesús el Salvador, negarse a sí mismos. Bendiciones a todos, iglesia, en esta noche, ¿cómo están? Dígale al que tiene a la izquierda o a la derecha, dígale, Cristo viene pronto. Vamos, dígaselo con convicción, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen que Cristo viene pronto? Amén, está a punto de venir, no sabemos el día ni la hora. Y mientras iba a pasar aquí al frente, el Señor me dio... Muchas veces nos debilitamos y queremos dejar de congregarnos. Estamos viviendo, yo se lo estoy diciendo a usted, estamos viendo una temporada muy fuerte, el último tiempo, el tiempo postrero. Y el ataque más fuerte que viene a la iglesia es el darse por vencidos. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Es que usted no siga en los caminos de Dios. Satanás no quiere que usted venga a la iglesia. Y por eso el enemigo siempre envía trampas, siempre envía engaños, siempre envía ofensas, siempre envía tropiezos. Dice Jesucristo, inevitables que no vengan tropiezos, pero hay de aquel de por quien vengan. ¿Y sabe qué pasa? Muchas personas cuando viene eso, dejan de ir a la iglesia. Y yo quiero que lean su Biblia, Hebreos 10:25. Y dice el Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que dice que no hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbres. Mire cómo el diablo es tan astuto para querer traer tropiezo a la gente y la gente no persevera en Cristo. Y el enemigo le pone esto a la mente, pero si Dios está en todo lugar. Y hay gente que dice, ¿para qué voy a la iglesia si yo en mi casa puedo orar y Dios está en todo lugar? Sí, verdaderamente Dios está en todo lugar, pero Dios nos manda que nos congreguemos y busquemos su presencia. Iglesia, ¿qué se hace en la casa del Señor? Aquí lo adoramos, oramos, lo alabamos, lo honramos, traemos fe para recibir una palabra del Señor. ¿Cómo viene la salvación? Dice, por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y qué lindo estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se regocijan de estar los sábados a las 7:30 en este lugar? Mucha gente, el mundo ama, está haciendo otro tipo de cosas, pero los bendigo porque lo que ustedes han decidido es lo mejor, estar en la casa del Señor. Amén. Y quiero enseñarle algo muy poderoso en esta noche. El Señor me ha estado inquietando con esta enseñanza. ¿Por qué? Una enseñanza tan poderosa. Cuando Jesucristo usted lo ve hablando en los 4 evangelios, la vida de Jesucristo, no pasaba hablando de Satanás, sino pasaba hablando del Padre, del reino de los cielos, del reino de Dios, pero también hablaba del gran adversario. Y el gran adversario siempre pensamos que es Satanás. Y yo quiero que la iglesia esté firme en esto. El peor enemigo que nosotros tenemos no es Satanás. El peor enemigo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Por eso Jesucristo, exhortando a la iglesia, exhortando a la multitud, a sus discípulos, siempre les decía que debían de negarse a sí mismos para poder heredar el reino de los cielos. Debían de renunciar a ellos mismos para que Jesucristo pudiese ocupar el primer lugar en su vida. Y yo quiero hoy enseñarle sobre negarse a sí mismo. Dígale a su hermano, niégate a ti mismo. Vamos, dígaselo con convicción, niégate a ti mismo. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 26. Y he orado al Señor y le he pedido, Señor, cambia la mente de la iglesia, cambia la mente de la gente, pon una mentalidad de reino, Señor, que nuestros pensamientos ya no sean, Señor, los nuestros, sino tus pensamientos en nosotros. Cambia nuestro estilo de vida, vuélvenos radicales, Señor. Padre, que su reino tome nuestros pensamientos. Un tiempo de mi vida pasando una situación muy difícil, de mi vida pasando pruebas, pasando circunstancias adversas, pero escúcheme, en ese momento le dije yo al Señor, Padre, ya no quiero pensar como yo pienso, yo quiero tu reino, venga tu reino sobre mi vida y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, sobre mi vida también, Señor. Tuve un trato poderoso con el Señor y aprendí mucho, aprendí a negarme a mí mismo y mi vida cambió en ese momento, cuando dije yo, realmente no me estoy llevando a ningún lugar, hoy yo quiero cederle el control de mi vida. Habla la palabra y compara las naves grandes, los cruceros, los barcos, que dice que son gobernadas por un timón, alguien que la gobierna, un timón a algo tan grande. Así somos nosotros mismos. Hay que cederle ese timón de nuestra vida a Cristo Jesús y solo así viene el éxito en nuestras vidas. En nuestras propias fuerzas no podremos, necesitamos que Cristo Jesús gobierne nuestra vida. Amén. Y quiero que se prepare para esta palabra porque va a cambiar su vida si usted la toma. Dice Lucas 9, 23, está hablando de Jesucristo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, yo pregunto, ¿cuántos quieren ir en pos de Jesucristo? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir en pos de Jesucristo?
Si alguno quiere venir en pos de mí, mire lo primero que dice. Niéguese a sí mismo. Dice Jesucristo, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres que pasar conmigo? Primero tienes que negarte a ti mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarse, tomar la cruz y seguirlo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Cuando llegamos a este país, viniendo de nuestro país, Señor, llévame a aquel país, llévame a aquella ciudad, porque yo quiero un mejor estilo de vida. Yo quiero el sueño americano. Yo quiero, Señor, ganar más para ayudar a mi familia. Y queremos salir de aquella condición para salvar nuestra vida y buscar nuestro propio beneficio y el beneficio de aquellas personas que nos rodean. Pero dice Jesucristo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y muchos vinieron de sus países, llegaron acá, Señor, en el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación, al cruzar ese desierto, salir del país y llegar hasta acá, muchos le prometieron al Señor que iban a vivir para Él, que iban a ir a la iglesia, que le iban a servir, que iban a estar en su obra, que no se iban a apartar. Pero una vez que llegaron al país, necesito trabajar para pagar la renta, necesito trabajar para pagar los biles, necesito trabajar para mandar dinero allá, necesito trabajar para pagar la deuda de aquella persona, necesito, y sabe que poco a poco las personas se fueron enfriando y se fueron descuidando de Cristo Jesús. Y ahí dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. La están salvando, buscándose para sí su comodidad, pero están perdiendo la vida. Un día llegaremos allá y allá será el día de dar cuentas. Pero aquel que la pierda por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Aquel que se niegue a sí mismo. Y tómeme esto, si usted le da dinero a una persona, viene alguien y le dice, dame $100, usted le da $100, 200, 20, 500, lo que usted le dé, ese dinero usted lo va a recuperar en el transcurso del tiempo. Pero el tiempo que usted le dé a la obra del Señor, el tiempo que usted le dé a andar predicando la palabra, el tiempo que usted le dé a hacer la voluntad de Dios, ese tiempo ya se fue, ese tiempo no lo va a recuperar. ¿Qué significa? Que usted está dando su vida. ¿Para quién? Para su obra. Y dice la palabra que Él no es injusto para no recompensar toda obra de amor que hacemos para su pueblo, para su iglesia y para sus santos. Amén. Negarse a sí mismo. Siguiente versículo, 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Siguiente versículo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Cómo sabe que una persona se avergüenza de Jesucristo? Cuando no toma de su tiempo, no se niega a sí mismo para ir y compartir el evangelio de Cristo Jesús a otra persona. Se está avergonzando de Cristo Jesús. No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, me da pena, me van a rechazar, me parece raro que yo ande haciendo esto, y se avergüenza de Cristo Jesús. Pero aquel que anda predicando a Jesucristo es aquel que le dice, Señor, yo no me avergüenzo de ti, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. Amén, iglesia. Sé que en este mensaje no va a haber mucho amén, pero sé que esto va a cambiar su vida, porque este es un mensaje que transforma, que cambia, que edifica. No algo que lo motiva y lo emociona, que en un momento se le va, sino algo que se arraiga en su corazón para que usted sepa que no hay nadie como Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 29. Cuando lo tiene me dice amén. Y cualquiera que haya, iglesia, escuche, mire qué mensaje del reino, porque usted estará acostumbrado a un mensaje que quizás no es el mensaje del reino, habrá escuchado muchas cosas en su vida, y hay gente que piensa, mire, voy a ir a la iglesia para que Dios me dé mucho dinero. Y hay gente que dice, a la hora de honrar a Dios con diezmo y ofrenda, le voy a dar a Dios porque Dios me va a dar muchas veces más. Escúcheme, no son los motivos correctos. Los motivos correctos es ser obediente y honrar a Dios, porque Dios, las añadiduras vienen a nuestra vida. Su palabra dice que lo buscamos a Él primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Y aquí dice, y cualquiera que haya dejado casas, mire el mensaje de Jesucristo, atención a esto, mensaje de Jesucristo. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Dice, si tú te niegas, dejas todo aquello que tienes, que para ti es importante, tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposa, tu casa, terreno, lo que tengas, lo dejas por mí, dice el Señor, yo te lo voy a retribuir 100 veces más en este siglo, y te voy a añadir tu nombre al libro de la vida, vas a heredar la vida eterna.
Qué lindo, qué garantía nos da el Señor que si morimos a nosotros, para que Él vive en nosotros, heredaremos la vida eterna. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Amén. No está hablando, Él no dice con que solo vaya a sentarse a la iglesia un par de horas el sábado o el domingo. No, no dice eso Él. Porque una persona, escúcheme, y comienzo esto y tómelo muy fuerte con revelación. Una persona que solo viene a sentarse a una iglesia, no se niega a sí mismo, es una persona que quizás puede ser miembro de una congregación, sí, se congrega en una iglesia, pero no necesariamente un discípulo de Cristo Jesús. Amén. Él está buscando personas que se nieguen a sí mismo, no personas que pasen en lo mismo, parte de las estadísticas, que vos lo buscan al Señor por cuando tienen un beneficio o como ellos quieren, personas que tienen su propia agenda. No, Jesucristo anda buscando algo muy diferente. Características de una persona que no se niega a sí mismo. ¿Quiere identificarse usted? De aquí usted puede hacer una radiografía de su vida, puede saber si usted va en este camino. Una persona que no se niega a sí mismo es una persona que busca lo suyo. Siempre está pensando en lo suyo y no en lo de Dios. Necesito trabajar, necesito más horas de trabajo, necesito esto, necesito lo otro, y a lo de Dios lo tiene a un lado. Una persona que no se niega a sí mismo busca alimentar su ego. Es una persona que tiene su propia agenda. Él le dice a Dios cuándo él tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios. Dios no lo gobierna porque no ha muerto a sí mismo. Dos vidas no pueden vivir en un mismo cuerpo. O vive Cristo Jesús en nosotros o vivimos nosotros. ¿Sabe qué dice Jesucristo? ¿Quieres gobernarte a ti mismo? Hazlo. Te doy el libre albedrío. Él nos deja. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Son muy nefastas. Apartados de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. Amén. Otra característica de una persona que no se niega a sí mismo es una persona que se sirve a sí misma. Le gusta pensar solo en él, tener buenas cosas, las comodidades, pero no le gusta servir a la obra del Señor. Yo quiero decir, usted que está ahí sentado acá, ninguno de nosotros somos más que otros, somos iguales. Somos el cuerpo de Jesucristo. De lo que hay en usted, nosotros lo necesitamos. De lo que hay en usted, la iglesia lo necesita. De lo que hay en usted, el reino de los cielos lo necesita. Dios está contando con ustedes. Somos el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes. Hoy usted estará viendo al pastor predicar y el pastor Dios lo estará usando con un don para predicar, pero usted tiene dones que yo no tengo. Usted tiene cosas que Dios le asignó, que yo no las tengo y que quizás yo las quisiera tener, pero Dios es soberano y dice: yo te las quiero entregar a ti y no al pastor Luis. Y somos un complemento para que podamos avanzar el reino de los cielos. ¿Sabe? A mí me gusta traer un mensaje de reino porque me gusta ver el cambio, me gusta ver que personas vayan a otro nivel, a otra dimensión. Muchas veces se criticará y dirá: en la iglesia se exige mucho y en esa iglesia se pide mucho compromiso, son muchos días de servicio, quiere que estén en ayuno, oración, en esa iglesia pide mucho evangelismo, esa iglesia hay que estar ahí siempre y exigen mucho. Y criticarán al pastor por eso. Yo le diré lo siguiente: yo prefiero que me critiquen por eso a que me critiquen por ser un vago, que lo dejo ahí, que no me involucro por usted, que no le traiga un mensaje de reino para que cambie su vida. Yo prefiero que me critique y diga: el pastor es muy exigente, el pastor quiere estar en las calles, el pastor no quiere que estemos sentados. Y yo le diré lo siguiente: días atrás yo decía una frase: Dios no quiere, no es el pastor, Dios no quiere que usted solo pase sentado en la silla de la iglesia. Dios no, el día que vamos a dar cuenta, no va a llevar la silla con usted pegada y decirle: Señor, mira, yo iba a aquella iglesia. No, pero escúcheme, lo que le estoy queriendo decir no es, hay gente que dice: el enemigo es tan astuto, el pastor dijo que solo me voy a sentar a la iglesia y que no hago nada, ya no voy mejor a la iglesia. No, no es eso lo que le estoy diciendo, ni lo que el Espíritu Santo quiere decir. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es que se levante y nos pongamos a trabajar para Cristo Jesús, que viene pronto, que vayamos a ganar las almas, que vayamos por la cosecha del último tiempo. Dice la palabra que los ángeles del cielo anhelarían estar donde usted y yo estamos, vivir esta temporada. No pueden, hermanos. Ellos quisieran estar peleando esta batalla físicamente, ir a ganar almas, orar por los enfermos, echar fuera demonios, establecer el reino. No pueden. Y a nosotros Dios nos ha confiado ese gran derecho. Tenemos que levantarnos como guerreros para hacer su voluntad. Amén. Otra característica de una persona que no se niega a sí mismo es una persona que se exalta a sí misma. Y le diré: esto pasa en este último tiempo. Muchas personas robándole la gloria a Dios. Hay un milagro, se levantó el muerto, se sanó el enfermo, el ciego miró, y muchos se apuntan así: yo lo sané, yo hice el milagro.
El peor error que una persona puede cometer. El que tiene el poder para sanar, libertar, sanar, gobernar, dar salvación es Cristo Jesús. Dale gracias porque Dios nos use para ser instrumento. En cierta ocasión el apóstol Pablo se encontró ante la gente y acababa de pasar un milagro. ¿Sabe qué quería la gente? Lo querían cargar, idolatrar. Y wow, eres un Dios. Y él dice, no, no soy yo. Es Él el que tiene el poder, no soy yo. Y porque Él no se aceptaba a sí mismo, decir que Él era, lo querían después apedrear, porque Él no quería aceptar la gloria. La gloria no se la podemos robar a nuestro Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que Dios está haciendo, lo que hará, es por gracia y misericordia de Él. Amén. ¿Cómo sabe que otra persona no se ha negado a sí mismo? Porque se preserva a sí misma. Personas que solo oran por ellos. Escúcheme, hay personas, te pido, Señor, que me guardes, que me proteja, que me bendiga, que me abra las puertas, que me des trabajo, que me des dinero. Señor, que guardes esto, lo mío, lo mío, lo mío. Se preserva a sí misma. Una persona egocéntrica. Enseñamos el jueves, por eso no se lo pierda, sobre la intercesión. Un intercesor, aquel que se ha negado a sí mismo, no está pensando en uno, está pensando en los demás. Señor, aunque no me quieras dar a mí, pero dale a aquel. Señor, provéele a aquel, que a mi hermano no le falte nada. Oro por mi hermano en esta condición, ayúdalo, sánalo, libértalo, Señor. Llévalo a otro nivel, Señor. Me alegro, Señor, porque lo estás bendiciendo. Pero aquel que es egoísta, que no se niega a sí mismo, cuando ve la prosperidad del hermano, mira un carro nuevo, mira más dinero, mira el otro, el corazón se le hace chiquitito. Y se enoja, más bien se arruga. ¿Por qué le das a él, Señor, y no a mí? Una persona egocéntrica. Amén. ¿Cómo se da cuenta de otra persona que no se niega a sí mismo? Es una persona que se autojustifica. No se le puede ni llamar la atención. El pastor se acerca para darle la dirección y decirle, como dice la palabra, el padre al que ama corrige, hacerle saber lo que está pasando en su vida y comienza a justificarse. No, pero es que aquel y el otro, y nunca termina aceptando lo que está en su vida. Y siempre está viendo la paja del ojo del hermano y no ve la viga que tiene en su propia vida. Amén. Una persona egocéntrica. Es una persona que no muere a sí mismo, una persona que se resiente fácilmente, es víctima de lo demás. Es que a mí me pasa esto, porque a mí me miran de menos, es que no me saludaron, es que a mí esto y lo otro. Una persona, usted se da cuenta que esa persona está llena de sí mismo. Amén. Quiero que vayamos a la palabra Mateo 10, capítulo 10, versículo 37 al 39. Libro de Mateo, capítulo 10. Mira lo que dice nuestro amado Señor Jesucristo. Todas las palabras que le estoy leyendo, todo versículo bíblico, no lo dijo un apóstol, no fue Cristo Jesús hablando. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Hay gente que dice, yo amo a mi hijo más que a ti, Señor. O hay quienes dicen, yo amo a mi padre, el amor de mi vida es mi esposa. O mi esposo es el amor de mi vida. Mi hijo es el amor de mi vida, o mi padre. Que dice Jesucristo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Sabe que a nuestros hijos desde pequeñitos les educamos, nos sentamos con ellos y le decimos lo siguiente: hijos, entre nosotros hay un amor muy grande. Y yo le digo a él, yo estaría dispuesto a dar la vida por ustedes. Se lo digo a mi esposa también, doy mi vida por ustedes. Pero antes de amarlos a ustedes, yo amo más a Cristo Jesús. Y a mis hijos yo le enseño desde ahora, usted ama a su padre, papi lo amo, no quiero estar sin usted, lo extraño cuando estoy con... Hijo, más que amarme a mí, tiene que amar a Jesucristo. Y ellos van creciendo y dicen, amo a mi papi, pero antes que mi papá está el Dios de los cielos. Amén. Porque cuando Él llegue a grande, no habrá quien nos separe del amor de Dios. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está queriendo decir Jesucristo? Tienes que amarme a mí, ponerme en primer lugar a mí. Jesucristo no acepta segundo, ni tercero, ni más lugares, sino el primer lugar. Amén. O es el primer lugar o no es nada. En las cosas del reino no hay nada a medias. O somos o no somos. Amén. Siguiente versículo, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo, no toma su cruz. La cruz es pesada. Y usted dirá, ¿cuál cruz? En un momento la palabra simboliza la cruz con Jesucristo, y Jesucristo cargó la cruz en la que Él iba a morir. Esa cruz que debemos de cargar día a día. Y Jesucristo no podía con esa cruz porque era muy pesada. Cayó una y otra vez. Personas tuvieron que venir a ayudarle a poder levantarlo al llevar esa cruz. Y cada vez que Jesucristo caía, se levantaba pensando usted y en mí. Y nosotros no podemos negarnos. Yo pregunto esto, y si Jesucristo, que estaba a la diestra del Padre, que es Dios mismo, estando ahí,
viendo el pecado de la humanidad, para que usted y yo pudiésemos ser salvos, Jesucristo se negó a ser Dios. ¿A qué usted y yo podemos negar? ¿Por qué no podemos negarnos? Amén. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, hallará. Qué palabras tan sabias de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Una persona que no se niega a sí misma está en proceso de destrucción. Escúcheme, una persona egoísta se está destruyendo a sí mismo, y no solo a sí mismo, está destruyendo a los que lo están rodeando. Un padre que no se niega a sí mismo está destruyéndose él mismo, destruyendo a su esposa, destruyendo a sus hijos. Alrededor de una persona que no se ha negado a sí mismo, siempre va a haber contienda y destrucción. Amén. Pero cuando una persona aprende a negarse a sí mismo y a caminar en los frutos del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre y en templanza, mirará a Cristo Jesús en esa persona. Amén. Espero que lo tenga muy entendido. El morir, el negarse a uno mismo, es negarse a lo que queremos, es negarse a lo que pensamos y sentimos. ¿Qué quiere hacer? Quiere trabajar, quiere ganar dinero, quiere lo otro, quiere aquí, quiere paseo, quiere vacaciones, quiere tener más tiempo con la familia, quiere lo otro, está bien. El negarse a sí mismo no le permitirá hacerlo. Porque usted dirá, primero es Cristo Jesús, me niego a mí mismo para que Cristo Jesús viva. Yo soy una persona y le diré algo que a mí me relaja, que me gusta, que me desestresa, y algo que me gusta hacer, lo que me divierte a mí mucho es ir a la playa. Y me gusta mucho escuchar las olas del mar, recibir el sol, sentir la arena en mis pies, sentir esa arena y sentir esa sensación me distrae. Me gusta mucho ese paisaje, y siempre por años yo venía a Miami y me venía en ese tiempo a desestresar. Pero yo quiero decirle esto, ya casi hace año y medio, yo no sé un fin de semana lo que es estar en una playa. Poder estar un sábado o un domingo en la playa con la familia, asando carne, divirtiéndose. No sé qué es eso. ¿Sabe por qué? Porque tengo que negarme a mí mismo para predicar la palabra de Cristo Jesús. Negarme para andar evangelizando, para venir y hacer un servicio todos los sábados y todos los domingos para edificar el pueblo de Dios. Negarse a sí mismo. Amén. Para que Cristo Jesús pueda ser exaltado. No hay nada más lindo que vivir para Cristo Jesús. Consecuencia de una persona que no se niega a sí mismo. Escúchenme, ¿qué va a pasar con una persona que no se niega a sí mismo? Hay muchos hermanos que vienen a la iglesia, adquieren salvación, están trabajando en el Señor, pero no se logran negar a sí mismo. El pastor les dice, dado por la palabra, Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y no lo quieren hacer. Son personas que no se niegan a sí mismos. ¿Sabe qué va a pasar con esa persona? En un momento la carne vuelve a crecer en esa persona. Y usted comienza a ver a aquella persona que se comienza a enfriar. Una de las características de una persona que no se niega a sí mismo, está en un sueño profundo, está en una etapa de letargo y pasividad. Nada lo mueve, no quiere hacer la obra de Dios. Se lee la palabra, se le predica, mas no lo hace. Está como lo profetizó nuestro amado Señor Jesucristo, tendrán oídos, mas no oirán. Oyen esta palabra preciosa, son perlas la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que son perlas la palabra del Señor? Y en cierta parte dice, para aquellos que no la reciben, que no la oyen, que la menosprecian, que recibiéndola no la quieren hacer, Jesucristo exhortaba a sus discípulos y les decía, no arrojéis las perlas a los cerdos, les decía. Son perlas, esto es lo más precioso que puede haber en la vida, la palabra del Señor. Amén. Qué lindo hacer su voluntad. La mayoría de las personas que pierden su bendición es porque no se han negado a sí mismos. Dios tiene una bendición sobre cada uno de nosotros. Si usted lo pudiese ver, el mundo espiritual, hay bendiciones que Dios desató y está pensando hacer con cada uno de nosotros. Pero hay personas que Dios los está llamando a hacer su voluntad, a ir y predicar el evangelio, a negarse a sí mismo. Y hay personas que se quedan sentadas en una silla. No tengo tiempo, otro día, yo diré cuándo. Vamos a ver, si no llueve voy, si no hace mucho calor también voy. Vamos a ver qué pasa, y a su manera. Y la bendición está retenida. Pero aquel que muere a sí mismo le dice, Señor, mi vida es tuya, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí, estoy dispuesto, cuentas conmigo, Señor. Y la bendición, el que se niega a sí mismo es como aquel que se levanta de la silla y dice, yo quiero mi bendición. Una persona que se niega a sí mismo, usted lo mirará diferente a aquella persona que no se niega a sí mismo. La bendición de Dios fluye en esa persona. Amén. Dos cosas, escúcheme algo y téngalo claro. Hay dos tipos de personas delante del Señor. Uno, con los que dio cuenta
aquellos que se han negado a sí mismos, 2, o con los que Dios no cuenta, con los que no se niegan a sí mismos. No hay mediación. O somos o no somos, estamos o no estamos con el Señor. Iglesia, este es un mensaje que no le gusta a la gente. A la gente le gusta que le hablen de fe, le gusta que le hablen de prosperidad, le gusta que le hablen, pero no le gusta que le hablen de negarse a sí mismo. Porque la gente no quiere sacrificar para Cristo Jesús. Pero tengo que decirle lo siguiente: si no se niega a sí mismo, dice Jesucristo, no es digno de mí, no heredará la vida eterna. Mi Padre lo rechazará también, dice Jesucristo. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos cambiar. Ya usted experimentó, yo experimenté muchas cosas en nuestra vida. Lo intentamos de muchas maneras, trabajar más, hacer esto, lo otro. No funcionó. ¿Por qué no intentamos negarnos a nosotros mismos para que Cristo Jesús viva en nosotros? Amén. ¿Cuánto le gustaría negarse a sí mismo? Consecuencia de una persona que no se niega a sí mismo: para de cambiar. Lleva un espíritu de autoengaño y cree que está bien. No va a otra dimensión. Jesucristo no puede tratar con esa persona porque está autoengañada, paró de cambiar. Ya no puede ser transformada por Jesucristo porque está llena de sí mismo. Pierde la percepción espiritual, no sabe para dónde va, no sabe cuál es su llamado, no sabe la temporada que está viviendo, no sabe qué es lo que viene a su vida, y rápidamente el enemigo lo desenfoca y vuelve al mundo. ¿Por qué? Porque no se ha negado a sí mismo para que Cristo viva en él. ¿Quiere que le diga algo? Mientras más vacíos, escúcheme, cuanto más vacío estemos de nosotros mismos, más de Dios habrá en nosotros. Mientras más de nosotros, llenos de nosotros mismos, menos de Dios habrá en nosotros. Yo pregunto, ¿cómo usted está? ¿Lleno de Dios o lleno de usted mismo? Iglesia, ¿cómo usted está? ¿Lleno de Dios o lleno de usted mismo? Y le digo algo que es tan fuerte. El enemigo sabe quién está lleno de Dios y el enemigo le tiembla. Porque Satanás, cuando una persona se niega a sí mismo, no ve a esa persona, sino que ve a Cristo Jesús que está en esa persona. Satanás no le puede hacer frente a aquel que está lleno de Dios, le teme. Donde un hombre que es muerto a sí mismo se para, se establece el reino de los cielos. Donde un hombre que se niega a sí mismo se establece, huye las tinieblas. En casas, personas que no pueden tener ni el control de su casa. La atmósfera de su casa, un espacio tan pequeñito, no lo pueden gobernar. ¿Sabe por qué? Porque no han muerto a sí mismo. Cuando usted muere a sí mismo y se encarga de lo de Dios, Dios se encarga de lo suyo. Cuando usted cuida del reino de Dios, Dios se encarga de cuidar a usted, su familia, su casa y todo lo que usted tiene. Amén. Hay beneficios de negarse a sí mismo. ¿Cuáles son esos beneficios de negarse a sí mismo? Puede sostener la bendición. La bendición viene de continuo, sigue. La bendición no se detiene. La bendición se detiene cuando alguien está pensando en sí mismo y no en el reino de Dios. Amén. Puede sostener el cambio, sigue avanzando, sigue transformando, y Dios lo lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de unción en unción, de autoridad en autoridad, de denuedo en denuedo, y Dios sigue derramando esa bendición sobre la vida de esa persona que se niega a sí mismo. La accesa, cuando una persona se niega a sí mismo, puede accesar a la presencia de Dios. Cuando no se niega a sí mismo, ni siquiera puede pasar. Mi esposa decía hoy, las muchachitas vienen, muchas personas hoy que no trabajan se levantan a las 11, 12, 1 de la tarde. Esas muchachitas desde temprano a las 9 de la mañana para venir a ensayar, adorar, alabar a Dios, prepararse, y estuvieron en la presencia de Dios. Y ella decía, no fue media hora, no fue 1 hora, no fueron 2 horas, estuvieron aquí metidas en la presencia de Dios y el Espíritu Santo liberándolas, transformándolas, llenándolas. ¿Por qué? Porque se niegan a sí mismos para adorar a Cristo Jesús. Pero usted acostado en la cama, no va a pasar nada, mi hermano. Amén. Los lunes a las 5 de la mañana tenemos oración. Hay quienes no se quieren negar a levantarse un poquito más temprano. Uno que se niega a sí mismo busca al Señor en oración. El que no se niega a sí mismo, lo que va a buscar es la almohada y la cobija a esa hora. Estamos 7 días de ayuno y oración. Una evidencia de personas que no se han negado a sí mismos. No están ayunando porque están llenos de sí. La carne está en ellos. El que muere a sí mismo le gusta estar en el Espíritu con Cristo Jesús. El Señor lo dijo, el que se une a mí, uno solo es conmigo. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 14, versículos 26 y 27.
Libro de Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí, mira cómo lo dice Jesucristo de esta manera, más fuerte, más directo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira qué condiciones pone Jesucristo para ser un discípulo de Él. No es cualquiera. El ser un discípulo de Dios no es una charlatanería. El ser un discípulo de Dios es un privilegio dado a aquellos que se niegan a sí mismos. Ninguno que no, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y todo lo que dice ahí, Jesucristo está diciendo no que los odies, no que malquieras a tu familia, no, sino dice Jesucristo que yo tengo que ser primero antes que cualquiera de ellos. Pero hay gente, no puedo ir a la iglesia, Señor, porque hoy tengo, mire, y se va a reír conmigo. No puedo ir a la iglesia, Señor, porque hoy tengo que cocinarle a mi marido. No va a la iglesia porque está esperando que cocinarle al marido. No puedo ir a la iglesia, Señor, porque hoy tengo que estar con el niño. ¿Acaso Dios te dio ese niño para que lo pongas como excusa? ¿O te lo dio porque es una bendición de Dios para que tú lo traigas a la casa del Señor? Todo es excusa para trabajar 40 horas. Miren, escúcheme esto. Una desesperación cuando no hay trabajo. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? La renta, los biles, ¿de qué lo otro? Y una desesperación tan grande. Tengo dolor de cabeza, pastor, es que usted no sabe cómo se siente la angustia y el problema que tengo porque no tengo trabajo, quiero un trabajo. Está bien, se necesita el trabajo, claro que sí. Si esa desesperación la tuviéramos por buscar de Cristo Jesús, todo sería diferente. Pero nos desesperamos por las cosas del mundo y es Jesucristo allá. ¿Y sabe qué más? Hay gente que cuando se sienten esa desesperación, más bien se alejan de Jesucristo. Amén. ¿Habrá alguien aquí conmigo? Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo Jesús? ¿Cuántos anhelan heredar la vida eterna? Miro, la iglesia está llena, está a tope. Los jueves, sí, los felicito, bendigo, se están añadiendo más discípulos. Me gusta que estén buscando el rostro del Señor. Pero hay mucha gente que se me queda en la casa los días de semana. Hay mucha gente que no me viene los jueves. ¿Por qué no viene los jueves? Vamos a discipularnos. Y a ser discípulos. Queremos llevarlo a otro nivel. Queremos que usted sea un discípulo firme de Jesucristo. Estamos viviendo el tiempo postrero donde muchos son engañados fácilmente. Pero un discípulo de Jesucristo no lo engaña ni el diablo. No lo engaña nadie. Puede venir el diablo a ofrecerle lo que le quiera ofrecer. Él es mi Dios y solo ante Él me inclinaré y solo a Él ahorraré y solo a Él lo serviré todos los días de mi vida mientras vive en la tierra. Nada de lo que nos puede ofrecer el enemigo nos puede tentar. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Lucas 14:33. Libro de Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesucristo lo que está queriendo decir en todo esto es que Él tiene que ser primero, que no tenemos que darle excusa. Y algo que la iglesia sabe y que lo repito muchas veces, toda excusa es falta de amor. ¿Por qué una persona le da excusa a Jesucristo para no hacer su voluntad? Porque no lo ama. El que ama no tiene excusa. Amén. Usted escucha a un hermano, vamos a ir a predicar la palabra y le da una excusa, la que sea. No ama. El que ama está dispuesto a toda buena obra en Cristo Jesús. Amén. Señales de una persona que murió a su yo, una persona que ha muerto a sí mismo. No tiene voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Tiene madurez espiritual, está creciendo, la ofensa no lo detiene, va a otro nivel porque tiene su mirada puesta en Cristo Jesús. Está sometido a Dios, no tiene agenda personal. La agenda de Él es la agenda de Dios. Yo le decía al principio, personas que tienen su propia agenda, que dicen, yo voy a ir a la iglesia el sábado, pero el jueves no voy. ¿Sabe quién es esa persona? Está llena de sí mismo. Tiene su propia agenda. Antepone sus cosas personales antes que la de Dios. Señal de una persona que no ha muerto a sí mismo. Sirve sin motivos. Cuando uno está muerto a sí mismo, no le importa quién lo mire, quién no lo mire, quién ande en la calle, quién no ande en la calle. No le importa si el pastor lo ve o no lo ve, porque no lo hace para el pastor, sino que lo hace para el Dios de los cielos. Le sirve a Dios en la calle, donde quiera que va, predica la palabra del Señor y anuncia el evangelio de Jesucristo. Señales de una persona que ha muerto, que se ha negado a sí mismo.
no es fácilmente ofendida. La quieren venir a ofender, pero pasa la ofensa. Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, dice que le ofrecieron vinagre, lo vituperaban, escarnecían los soldados, toda la gente se burlaba de él. Bájate de ahí, le decían, si tú eres profeta, a muchos le profetizaste y no te puedes bajar de ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros, sálvanos a nosotros. Y la gente se burlaba de Jesucristo. ¿Sabe qué dijo Jesucristo, iglesia? ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay, hermano, persona que está llena de sí mismo. Yo la saludo a ella. La saludo a ella. A él, después se levanta la hermana y dice, pero el pastor no me saludó. El pastor saludó a la que estaba ahí y se saltó de mí el otro. Y una tonterita la ofende. ¿Por qué? Porque está llena de sí mismo. Cuando está lleno de Dios, no cualquier cosa te roba la bendición. Amén. Ya no vive bajo el control de sus sentimientos, vive por convicción en Cristo Jesús. Tiene una fuerte pasión por hacer la voluntad de Dios. Identifique una persona que no ha muerto a sí mismo. Le cuesta, hermano, ni con grúa. Si lo pudiera sacar de la casa con grúa para que vaya a evangelizar, no va a ir, porque no ha muerto a sí mismo. Pero aquel que ha muerto a sí mismo tiene una fuerte pasión por hacer la voluntad de Dios. Dice, los negocios de mi padre son mis negocios y yo quiero estar en los negocios de mi padre. ¿Por qué? Porque ha muerto a sí mismo. Amén. Estoy terminando y quiero... Una persona que se niega a sí misma practica el sacrificio como un estilo de vida. El salmista lo dijo David, porque no le daré nada a Dios que no me cueste sacrificio. Una persona que no ha muerto a sí mismo le da cualquier cosa a Dios, en cualquier momento, en todas las áreas. Voy a la iglesia cuando yo quiero, le doy de mi tiempo lo que yo quiero, alabo como yo quiero, lo adoro si me da la gana, le ofrendo, me saco el dólar más arrugado y se lo doy a Dios. ¿Y qué? Y hacen como quieren, no tienen una vida de sacrificio, le dan cualquier cosa a Dios. Pero aquel que es entendido, que ha muerto a sí mismo, sabe que tenemos un Dios todopoderoso, que merece honra, que merece reverencia, un Dios que es excelente, un Dios a quien adoramos. Y sabe cómo usted sabe de una persona que no se ha negado a sí mismo. Míreles cómo vive, y eso demostrará el concepto que tiene de Dios. Cuando usted lo ve, que da lo mejor de su vida para Dios, usted dice, este ha muerto a sí mismo, se ha negado a sí mismo. Este tiene un alto concepto de Dios. Pero cuando lo ve que no es nada, hay gente que dice, para ser como ese cristiano, ni quiero ir a la iglesia, porque ni modelan a Cristo Jesús. La gente de afuera no se va a convertir mientras no nos neguemos a nosotros mismos. Para que ellos se conviertan, tenemos que ir nosotros a las calles a predicarles de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Una persona que se negó a sí mismo, Satanás no lo puede resistir. Satanás siempre está viendo al Cristo que está en él, no a esa persona. Una persona que se negó a sí mismo, Dios no le retiene absolutamente nada. Dios dice a este, si yo le doy $100,000, yo le doy más, este no va a cambiar, este va a seguir en las calles haciendo mi voluntad, este no lo manda el dinero, este que lo gobierno soy yo. Pero aquel que no se niega a sí mismo, el Señor no le suelta la bendición. Si a este yo le suelto $2,000, capaz y ni me regresa a la iglesia, dice el Señor. Y hay gente que se ríe y sabe que es verdad. Cuando necesita la bendición, aquí estoy, Señor, dame, y no te suelto. Y desató la bendición. Ya no tengo tiempo, pastor, es que paso trabajando mucho. Ahora sí tengo mucho trabajo. Y tengo trabajo los sábados también. Y el domingo también, pastor, no tengo tiempo ahorita. Me pedía trabajo, dice el Señor, le doy el trabajo y ahora me deja tirado. Pero aquella persona que ha muerto a sí mismo, Dios no le retiene nada. Vas a trabajar menos horas de trabajo, con más sueldo, más bendición, y la bendición va a seguir continuando y cayendo sobre su vida. Porque se ha negado a sí mismo. Porque una persona que se niega a sí mismo, Señor, voy a trabajar, tengo que mantener mi familia, pero del trabajo, Señor, te pido fuerza porque voy para la calle a predicar la palabra, Señor, a ganar almas para tu reino. Y esa persona cuidando de lo de Dios y Dios cuidando de esa persona. Hay personas que pasan trabajando de lunes a domingo, hermano, y no tienen nada, no les alcanza el dinero. Ahorró para comprarle aquel carrito, tanto tiempo dejó a Dios tirado por andar, tiene la bendición, le chocaron el carro le salió malo, el carro pasa malo, se le va tanto dinero en los mecánicos y el dinero no le rinde, se le va en un saco roto por estar descuidando a Dios. Pero qué lindo es poderle ser fiel a Dios. Dice el Señor que le demos a Él lo que es de Él.
Y dice que Él reprenderá al devorador por nosotros, que derramará las bendiciones hasta que sobre y abunden. Amén. Eso es para una persona que se niega a sí mismo. Una persona que se niega a sí mismo está totalmente comprometido y rendido a Dios. Una persona que se niega a sí mismo, el cielo lo respalda totalmente. Quiero cerrarle con este versículo. Lucas 11:23. Y es un mensaje muy largo. Voy a cerrarlo ahí. Lo voy a continuar. La próxima semana, el próximo sábado, estaré hablando sobre las bendiciones por la obediencia y las maldiciones o consecuencias que Dios envía para aquellos desobedientes. En Dios no hay nada a medias. Le dije, hay dos tipos de personas. Los que se niegan a sí mismos son los que, con los que Dios cuenta. Los que no se niegan a sí mismos, Dios dice, con ese yo no cuento. Y mira lo que dice la palabra. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué dice Jesucristo? El que no es conmigo no es a medias. Señor, un día contigo y otro día allá. No, no es a medias. O eres o no eres. Y si no estás conmigo, eres contra mí. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O somos o no somos. Señor, yo te voy a adorar el sábado y el domingo te voy a cantar a ti. Pero entre semana voy a cantar la música del mundo. No eres conmigo, dice Jesucristo. Si eres amigo del mundo, eres contra mí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Apocalipsis 3:15. Y quiero que se grabe eso. Y si quiere le puede poner su nombre antes de ese versículo. Y cómo nos conoce el Señor completamente a nosotros. Apocalipsis 3:15. Dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué dice el Señor? ¿Usted cree que nos podemos esconder del Señor? Él conoce quién se niega a sí mismo y quién no se niega a sí mismo. Él conoce qué corazoncito le dice, Señor, yo de verdad te amo y quiero hacer tu voluntad. Pero Él sabe quién anda buscando los panes y los peces. Él sabe, con aquel que busca panes y peces, Él no cuenta. Él cuenta con aquel que se niega a sí mismo. Había la multitud, 5,000, 7,000. Jesucristo con un poco de panes y peces llenaba grandes canastas, los alimentaba. Y esa multitud, después de que los alimentaba, se iban. Los que quedaban con Él eran unos poquitos, los que se negaban a ellos mismos. Ellos son los que se encargaron de predicar el evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo partió. Los demás, deambulando ahí para allá. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Quién es una persona fría? Aquella persona que no quiere nada con Jesucristo. Aquella persona que dice, yo no quiero saber del evangelio. Hay quienes se atreven a decir, yo soy ateo, yo no quiero saber nada. No. Fríos completamente. No eres frío ni caliente. ¿Quién es caliente? Aquel que está comprometido con Jesucristo. Aquel que se negó a sí mismo para que Cristo Jesús viva dentro de él. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses de aquellos que no quieren nada. Ojalá fueses de aquellos que están comprometidos conmigo. Pero, por cuanto eres tibio, agarra agua helada y agua caliente, ¿qué pasa? Agua tibia. De un ladito para allá y otro poquito de acá. Un poquito de lo helado, un poquito de lo caliente. Un día quiero agradar a Dios y otro día no quiero agradar a Dios. Un día Dios cuenta conmigo, otro día Dios no cuenta conmigo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesia, hay un llamado de atención para nosotros esta noche. Dios no quiere que sigamos esa misma condición de vida. Y si usted ha dado mucho por el Señor, es tiempo de dar más por Cristo Jesús. Vale la pena dar la vida por Cristo Jesús. Y así como les comencé, les digo, dígale al hermano que tiene a la izquierda o a la derecha, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y está demandando que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos para que podamos servirle. Qué lindo dice la palabra que cuando Él venga nos halle haciendo su voluntad. Vamos a heredar la vida eterna. Si estamos en este santuario, estamos en este lugar, en esta iglesia, es porque todos queremos heredar la vida eterna con Cristo Jesús.
Amén. No lo vaya, no salga de aquí. El pastor nos regañó, el pastor habló fuerte, el pastor nos dijo eso. No, le he estado leyendo la palabra y palabras de Cristo Jesús, que son más fuertes que las que yo tengo para usted. ¿Se imagina que fuese Jesucristo que estuviese predicando aquí? Cuánta palabra fuerte. Y Jesucristo le decían: maestro, la gente se te está yendo, maestro. Maestro, los discípulos también se te van. Qué dura es esta palabra. ¿Sabe qué respondía Jesucristo? ¿Sabe qué respondía? Él no se ponía a llorar. Él no, se me va la gente. No. ¿Sabe qué respondía? Y si ustedes quieren irse, también pueden irse. Pero yo no voy a renegociar el evangelio del reino, dice Jesucristo. Yo no voy a negociar lo que mi Padre me ha enviado a hablar. Porque lo que veo hacer de mi Padre es lo que yo hago. Lo que Él hace, lo que se hace aquí en la tierra. Y Él vino a traer la cultura del reino de los cielos. El apóstol Pablo le decía: ya no vivo yo, ya morí a mí mismo. Ahora Cristo Jesús vive dentro de mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, voy a vivir para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Y si muero, estoy feliz, es ganancia, me voy con el Señor. Qué lindo eso, iglesia. Yo le invito a que se ponga en pie. Yo quiero que esta noche se lleve ese mensaje en su corazón. Le invito a que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Y yo quiero que ahí usted mismo eleve una oración con el Señor. Algo va a pasar esta noche. Eleve una oración donde usted le diga: Señor, quiero morir a mí mismo. Vamos, yo quiero escuchar la iglesia, no escucho la iglesia. Vamos, todos tenemos algo que morir. Todos tenemos algo que entregarle al Señor. Hay mucha comodidad. Estamos viviendo un tiempo donde el enemigo ha enviado un espíritu de sueño. Un espíritu de sueño espiritual que muchos se hace profundo, no logran despertar. Muchos no logran ver lo que está pasando. Son las señales del último tiempo, que Jesucristo está a punto de venir. Y Jesucristo está convocando a su iglesia, a su cuerpo, a que se niegue a sí mismo y haga su voluntad en esta tierra. No es tiempo de que la iglesia esté engañada. No es tiempo de que la iglesia esté dormida. Es tiempo de que la iglesia despierte de ese sueño profundo para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Por medio del derramamiento del Espíritu Santo, hay transformación de vidas. Se lleva el Evangelio a las calles, predicando a toda criatura. Se da seguimiento a cada familia alcanzada para Cristo, buscándola y trayendo a cada servicio, preocupándose por el alimento espiritual, con el único fin, que la humanidad sea salva en el Cristo Jesús. El tiempo de avivamiento comenzó ya. Cosas nuevas Dios contigo hará, que no llegas a dimensionar. Una gloria aún mayor de Dios vendrá, adorando en espíritu y en verdad. Agrandando el corazón de Dios, haciendo su voluntad. Bendiciones a todos. Somos Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Un ministerio que nace en el corazón de Dios. Para servir de bendición a su pueblo y hacer la voluntad de nuestro Padre amado. Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Transformando vidas por la unción del Espíritu Santo.